Primero que todo, buenas tardes. Esta es la competencia de producción de documentos 2. El tema que vamos a llevar a cabo es el de anexo A de la GTC 185. Este es el grupo 5, conformado por Julián Carrillo y quienes habla Ferney Acuña. Los anexos A son esa comunicación escrita de interés con el mismo contenido o texto dirigido a un grupo específico de personas. Esto hace información extra que se incluye o que se anexa a un trabajo, a un informe, a una redacción, a un documento, con el objetivo de reportar esos datos que sirven como ampliación del documento principal. Esto a esa compilación de documentos, o puede ser esa compilación de documentos legales que se llevan a un procedimiento, puede ser legal, comercial, administrativo, documental, de archivos o para cualquier reunión, asamblea. Los anexos tienen unos parámetros y unos lineamientos que deben que llevarse a cabo. En lo siguiente tenemos el tratamiento, el saludo y la despedida. El tratamiento es esa cortesía que se escribe como mayúscula inicial, que puede ser señor o señora, doctor o doctora, ingeniero, ingeniera, abogada, arquitecta, decana. Ya el saludo es esa parte formal que lleva esa parte escrita o esa parte digital con la que se lleva ese saludo. Puede ser respetado abogado Cortés. Se puede decir señor, señora ministra. Cordial saludo, señor Martínez Orjuela. Y ya en la despedida, esa breve despedida que se le da para finalizar ese escrito o esa información. Por ejemplo, puede ser atentamente, cordialmente, respetuosamente. Puede ser agradecemos gentilmente su colaboración. Para nosotros es un gusto servirle. Hasta pronto. En lo siguiente, los anexos deben que tener el buen uso de la mayúscula y la minúscula. Eso sirve principalmente eh, para, como para darle esa formalidad al documento. Obviamente, pues lo que va en mayúsculas son los nombres propios de las personas, los lugares, eh, los nombres de cargo, de dependencia, cómo se escriben. Se escriben con mayúscula inicial. Ya lo que debe que ver con los días, los meses, se escriben con minúscula. La mayúscula la parte de la mayúscula y la minúscula hacen parte, pues obviamente, de la parte gramatical, lo que debe que ver con el lenguaje. Esto es muy importante porque pues obviamente vamos a tener una buena redacción, una buena información, vamos a llevar a cabo bien esa información a las demás personas o a ese específico de personas que vamos a suministrarle ese anexo. Tenemos también lo que es la escritura de fechas y hora y número. Esto es muy importante porque es como es esa parte legal o ese anexo del el documento principal, pues todo esto debe que ir al pie de letra.
O sea, si se va a escribir en letra, también debe que escribirse en número. Y aquí existe lo que es la ortografía de número. Si se va a escribir un número grande, se debe que escribir ortográficamente bien para no tener ningunos problemas a la hora de que sea, por ejemplo, un documento legal o un documento comercial. Esto, lo que es la parte de la fecha, se escribe en completa, se escribe lo que se escribe lo que es día, mes y año. Ya lo que es en la fecha, pues se escribe así como está plasmado en la diapositiva, 19 de febrero. Obviamente se escribe en letra y se escribe así en número. También está en la parte de fechas abreviadas. Las fechas abreviadas se utilizan para indicar cómo se recibe ese documento o ese formato. Puede ser contable o financiero. Esto es aparte que se escribe con forma numérica y abreviada, o que representa el orden, el año, el mes, el día. El año siempre debe ir con los 4 dígitos para identificar el siglo en el cual se generó el documento. Eh, todos estos, todos estos parámetros se llevan a cabo para tener una buena gestión en la parte de los anexos y así, como les vengo diciendo, tener algo organizado, algo que vaya legalmente constituido en la parte administrativa o en la parte comercial, o ya lo que debe que ver con documentos legales. Entonces, ya en la parte, pues como le vengo diciendo, en la fecha de abreviados, es muy importante escribir las cosas eh, como la dice la GTC 185 para llevar un procedimiento organizado. Los dejo con mi compañero Julián Carrillo, que les seguirá explicando sobre los anexos A. Buen día, mi nombre es Julián David Carrillo Mora. Junto a mi compañero Ferney Acuña les estamos hablando del anexo A, el cual se encuentra al final de la GTC 185, el cual nos da unos lineamientos para la buena escritura de los documentos. Como se dan de cuenta las cantidades, cifras y otras expresiones numéricas, acá podemos ver que pues cuando se hace una expresión numérica, de el rango número 1 al 9, este se expresa en números, los números se expresan en letras y después de que pasa a ser dos dígitos, después de que sube del 10 en adelante, ya se expresa en letras, o sea, ya se escribe el 10 en letras. Pero cuando pasa a ser parte de un rango, de un grupo o de una CI, los números, sean desde el 1 en adelante, se van a escribir siempre en número normal, acá como lo vemos en el ejemplo, que se expresa entre entre los niños de 8 y 12 años, jóvenes entre 13 y 18 años, como hacen parte de un grupo que pues valga lo que voy a decir, son los niños, es la población de niños y jóvenes de la edad de 8 a 18 años, se expresa de una manera numérica, no se expresa de una manera en letras. Como podemos darnos de cuenta también, para hacer la escritura de los números, después del 10 igual, entre el 1 al 20, al 30, disculpen, del 1 al 30 se escriben una sola palabra, luego del 31 en adelante ya los números se van a escribir
3 palabras y es pues la guía que nos muestra el anexo A para una buena escritura de las cifras numéricas en los documentos. Luego nos damos de cuenta en las cifras legales en documentos, los números y letras en sí, los números siempre deben escribirse en letras y en cifras, como lo podemos observar acá. Entonces acá nos damos de cuenta cómo viene la escala de los números escritos pues para las cifras que se van a dejar plasmados en el documento. Como podemos darnos de cuenta, de primero para expresar una cantidad, primero va el número pues va en la aclaración, el número primero, luego ya se escribe en el resto de números, sean ceros, sean unos, sea el número consiguiente. Y como nos damos de cuenta en el ejemplo, las unidades de 1000 siempre se separan con un punto y los decimales se separan con una coma, representando pues la cifra en números, y luego de la cifra vendrían un paréntesis, el cual nos muestra la misma cifra en letras, tal cual, acá como podemos ver, 1580 pesos, ya que pues como encontramos acá también, antes de la cifra, el símbolo de pesos, acá pues ya hacemos el paréntesis, un 1500 pesos con 80 centavos. Esto también aplica no solamente pues para cifras de denominación monetaria, sino también pues cifras en otras unidades, pues como podemos darnos de cuenta acá en el ejemplo, 4,50 metros. Entonces acá viene la descripción en números, luego abrimos paréntesis, luego viene la descripción de la cifra en letras, 4 metros con 50 centímetros. Esta es la manera correcta para hacer la escritura en uno de los documentos de la GTC. También podemos denotar que al escribir un número telefónico se deben separar pues los grupos, sea teléfono fijo, telefonía celular. El indicativo del teléfono fijo debe ir entre paréntesis de primeras, antes que el número fijo, ya que este pues nos da la denotación de a la región que que se piensa llamar o a la que pertenece pues el número fijo el cual encontramos en el documento. Por otra parte, podemos encontrar lo que son los documentos de identificación. Como nos dice el anexo A, las series de números de documentos de identificación se escriben separando las cifras en grupos. En este caso, pues como nos damos de cuenta en el ejemplo, encontramos la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, registro único tributario, número de identificación tributario, el número del pasaporte, acá lo encontramos con sus abreviaturas, la cédula de ciudadanía, la CC, ya pues como nos damos de cuenta, se viene escrito 32.401.285, o pues de la manera correcta 32.401.285. Sería la manera pues adecuada de hacer la separación en grupos de los números de identificación, como lo vimos en las anteriores diapositivas. Acá como encontramos las unidades separadas ya de manera correspondiente con un punto para dar pues la cifra correcta al número que está haciendo referencia pues el número de identificación, y como lo denotamos también acá en la cédula de extranjería pasa lo mismo, en el RUT pasa lo mismo, y pues el guión que siempre lleva pues que, que ya viene pues reglamentado el número después, el número que sigue después del guión ya pues es el que le anexan. En este caso pues cuando se crea el número de identificación,
En este caso, pues también como lo vemos con el pasaporte pues como es un número pues pequeño, viene pues el grupo y viene pues el lugar donde se ha expedido pues con su correspondiente eh, abreviatura. Acá como nos podemos dar de cuenta. Pasa lo mismo también en los documentos, que pues se encuentra el número, la cifra escrita en el número de identificación y luego pues viene el lugar de expedición. Más adelante podemos encontrar lo que es las unidades de medida. En este caso pues cuando se realiza la escritura de una unidad de medida, la unidad de medida pues debe llevar su símbolo haciendo referencia a la unidad de medida que corresponde, sean metros lineales, metros cuadrados o metros cúbicos, como podemos ver acá también los kilómetros, los decímetros, centímetros y milímetros. Por otra parte, pues otras unidades que encontramos acá, los hectómetros, decámetros, el kilogramo, la tonelada, el gramo, el miligramo. Como podemos denotar, pues de una manera correcta, primero se debe escribir el número, la cantidad que se va a expresar en el documento, seguido por un espacio. Luego de este espacio encontramos el símbolo de la unidad de medida a la cual hacemos referencia, en este caso en el ejemplo, 1 espacio em, metros, coma, ya que pues de la manera correcta escrita, ya dependiendo de la escritura que llevemos en el documento, ya se debe separar, bien sea pues por el signo de puntuación correspondiente, sea coma, punto, y luego se antecede pues un espacio luego de este signo de puntuación, se ve acá 1 espacio gramos, coma, 1 espacio centímetros. Esta es una manera correcta de hacer la expresión en un documento de las unidades de medida, las cuales pues son unas de las muchas pues que encontramos que existen, pero pues esto es un ejemplo y esto es una de las tablas de las cuales pues podemos hacer referencia a lo que es la unidad de medida con su símbolo y su significado como tal de unidad de medida. En otra instancia podemos apreciar lo que es el plegado de los documentos y pues el anexo nos dice que no es recomendable hacer doblez en los documentos, ya que en las partes donde se genera el doblez, con el paso del tiempo, el documento, si se llegase a archivar, en esa línea donde se encuentra el doblez en el documento, en esa línea podría irse borrando la información de tal manera pues que se perdería pues una parte de la información que tiene un documento, el documento que de pronto se archivó o de pronto un documento pues que va a ser guardado para otro momento. Entonces estos dobleces podrían hacer que la tinta que traen la información en el papel se borre toda su información y pues se pierda pues lo que necesitamos del documento. De tal manera pues que ya si es algo muy necesario para enviar un documento a otro lugar, se recomienda que se haga un doblez adecuado dependiendo en el sobre en el que se vaya a en el sobre que se vaya a utilizar para, para enviar el documento. En este caso, pues como nos damos de cuenta, acá vemos un doblez de 3 partes, que es como el más utilizado normalmente para un sobre rectangular, que eso es para una hoja de tamaño carta. Encontramos pues que se hace un sobre, se hace el doblez de la hoja en tres partes iguales,
ya que esto se utiliza pues más que todo para el envío de cartas, pero pues podemos encontrar otro tipo de sobre, otro tipo de tamaño en los sobres, y pues el documento requiere otro tipo de dobleces para que el documento pueda entrar en el sobre el cual se va a utilizar para enviar el documento a otro lado. También encontramos pues sobres, el cual no requiere ningún doblez el documento, que pues es lo más recomendable para utilizar, ya que como se decía anteriormente, no se va a dañar no se va a doblar el documento y no se va a perder la información si el documento desea archivarse. Acá podemos apreciar pues los documentos de un solo folio. Para el sobre rectangular se lleva el borde inferior de la hoja hasta aproximadamente 3 o 4 centímetros arriba de la mitad del papel. Se efectúa el primer doblez y se trae el borde superior de la hoja hacia abajo para hacer el último doblez. Se inserta el documento en el sobre de forma que al extraerlo quede en posición de lectura. Como les venía contando, este es un doblez de 3 partes, la cual pues es la que se trata de utilizar, es la más utilizada, ya que pues esto es para el envío de cartas, los sobres rectangulares, pues el envío de cartas, documentos, memorandos y este tipo de documentos son los que se utiliza este doblez, que es el doblez de 3 partes. Por otra parte, para el sobre con ventanilla, se hace de acuerdo a las dimensiones del sobre que se emplea en la organización, teniendo cuidado que se pueda leer todos los datos del destinatario. O sea, se, se hace una apreciación del sobre el cual va a ser utilizado para enviar el documento, y el documento se dobla de una manera tal de que en el momento de que sea insertado en el sobre quede de la manera correspondiente y quede lo más cómodo posible para que el destinatario pueda, pueda volver a sacar el documento del sobre sin tener ninguna complicación ni que vaya a dañar el documento. En este caso pues también encontramos lo que son los documentos con más de 2 folios. En este caso no se recomienda utilizar ninguno de los sobres anteriormente mencionados, ya que pues acá lo que es más recomendable es utilizar lo que son los sobres de manila de tamaño carta u oficio, dependiendo del tamaño de la hoja que se utilice para hacer el documento, y pues también pues para evitar que se hagan dobleces, ya que pues estos documentos son mayormente pues los que se van a anexar alguna información, se lleva una documentación sobre estos documentos que se envían en estos sobres. En este caso son documentos que van a permanecer un tiempo estimado pues guardados, y la idea es que pues al generar dobleces, pues como ya se había mencionado anteriormente, se borra la información en la parte donde se generó el doblez de la hoja. Por eso es recomendable que estos documentos no se les genere ningún doblez para así poderlos anexar a un archivo o a alguno de estos lugares y poderlos tener guardados sin la preocupación de que con el tiempo se genere algún borrado de la información del documento. Muchísimas gracias por la atención prestada de parte de ustedes. Pues como les decíamos con mi compañero Ferney, este es el anexo A de la GTC 185, el cual nos da unos parámetros de escritura, unos parámetros de la manera correcta, cómo se debe hacer la disposición de los documentos en los diferentes sobres que se ven, los diferentes dobleces para cada sobre, y pues la manera que se debe dispensar cada documento en su sobre correspondiente, para que en el momento de que el destinatario vaya a disponer de estos documentos
tenga la facilidad de acceder a ellos y leer todo lo que conlleva el documento de una manera concreta y que todo se vea. Muchísimas gracias a todos ustedes.